Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Juana Chimir Pastor. Soy practicante de la carrera de Pedagogía Plan Fin de Semana de la Universidad de San Carlos de Guatemala, del Centro Universitario del Suroccidente, Consuroc. Mi docente asesora es la maestra Doris Cristina Lemus Lucas. El área que les voy a impartir la clase el día de hoy es el área de Ciencias Naturales, que corresponde al grado de primero básico. La competencia a desarrollar la siguiente. Describe el cuerpo humano y otros seres vivos, su organización, estructura y procesos básicos que le permiten valorar su complejidad y procurar su mantenimiento. ¿Qué es un organismo? Un organismo es un conjunto de órganos que constituyen un ser vivo. ¿Qué tipos de células conoce? Células procariotas, células eucariotas, entre otros. ¿Qué son las células? Las células son la forma más simple y pequeña de una organización biológica. ¿Cuáles son sus diferencias? La célula eucariota propia de los procariotes, que comprenden las células de arqueas y las bacterias. La célula eucariota propias de los eucariotes, tales como la célula animal, la célula vegetal y las células de hongos y los protistas. El tema a impartir: diferenciación celular en organismos complejos. ¿Cuándo se forma un organismo? Las células primigenias en los mamíferos cumplen una maravillosa función. A partir de ella, por el aporte genético de ambos padres, da origen un nuevo individuo con características únicas. Y dentro de esa peculiaridad que se tiene esa primera célula, es que se puede dar origen a millones de células más, cada una especializada en un tejido, un órgano y cumple una función especial. Estas primeras células, que la ciencia hoy llama totiponentes, que son las que originalmente conocemos como células madres, originan toda esta división y diferenciación celular. La división de esta célula es el cigoto, que es la unión de dos células, como lo es el espermatozoide y el óvulo en el caso del ser humano. Y ocurre con la fecundación para dar origen al embrión. Es el resultado de la función de los gametos masculino y femenino para formar la célula cigoto. En este momento se activa el desarrollo del cigoto y comienza rápido una serie de divisiones, como se puede observar acá, y comienza a llamarse embrión. El resultado es la formación en el embrión de 3 capas primarias de las células. El endodermo, que es la capa interna, el mesodermo, que es la capa media, y el ectodermo, que es la capa externa, en el cual comienzan a distinguirse grupos de células que adquieren características particulares. La morfología de las células cambia notablemente en este proceso.
que se denomina diferenciación celular. Los patrones de desarrollo, en este caso, a mediados de los genes, de los cuales hay varios grupos. Está el grupo A de los genes efecto materno, que define la polaridad del embrión, es decir, sus ejes anteposteriores y dorsoventrales. La B, el grupo B, que son los genes de segmentación, que define el número correcto y la polaridad de los segmentos corporales del embrión. El grupo C son los genes selectores homeóticos que especifican la identidad de los segmentos, las mutaciones de estos para transformar una parte del cuerpo en otra. Los factores de crecimiento estimulan la mitosis y la diferenciación celular si una célula necesita ser reemplazada. Las causas de daño o las aportaciones naturales. Alguna otra segrega factores de crecimiento que estimulan que las células se sometan a la mitosis o se diferencien. Existe una gran diversidad en los tejidos. Aquí vamos a hablar de la formación de los tejidos. En la formación de los tejidos, la asociación de células que realizan las funciones específicas da origen a los tejidos. La especialización en ciertas funciones trae como consecuencia una diferenciación. Las funciones y coordinación de tal manera que constituye un individuo que realiza las funciones propias de cada ser vivo. En este caso hablaremos de dos tipos de tejidos, que son los tejidos vegetales y los tejidos animales. Entre los tejidos vegetales están los siguientes: los tejidos de crecimiento. En los tejidos de crecimiento está formado por el ápice de raíces y los tallos, que son, si ponemos de ejemplo, un árbol o una planta, vemos en el árbol que va creciendo, va agarrando, no solo crece, sino que va teniendo un grosor y también conocido como tejido meristémico. También está el tejido parenquimático, que es un tejido fundamental porque realiza la función de la fotosíntesis. Y este tejido lo forman las hojas, porque por medio de ellas y a través de la luz del sol recibe el alimento. También están los tejidos conductores. Entre los tejidos conductores se encuentran los troncos, los tallos y los nervios de las hojas. Si lo vamos a relacionar con un ser humano, se podría decir que son todas las venas. Para ellos son las raíces y los nervios que le brindan agua a la planta por medio de las raíces, y los nervios de las hojas que le brindan la alimentación que ellos producen
por medio de la luz solar. También están los tejidos protectores, los tejidos de sostén y los tejidos secretores. En el tejido de sostén o protector está lo que es la parte, la corteza del árbol, que es la que le da sostenimiento a la planta y aparte de sostener, le da protección. Ahora les voy a hablar de los tejidos animales. Entre los tejidos animales existen 4 tipos de tejidos, aunque los más importantes son los 4 tipos de tejido: el tejido conectivo, el tejido epitelial, el tejido muscular y el tejido nervioso. Aparte de esos tejidos, existen también, estos se dividen en otros tipos de tejido, como el tejido conectivo denso de ligamentos, el tejido conectivo laxo de la piel, el tejido adiposo, el tejido de la sangre, el tejido del cartílago y el tejido óseo. El tejido epitelial es un conjunto de células estrechamente unidas que tapizan las superficies corporales, tanto internas como externas, y que además forman las glándulas. Los epitelios constituyen uno de los 4 tejidos fundamentales de los animales y están formados por células dispuestas de manera que sigan sin que exista prácticamente una matriz extracelular. Luego tenemos los tejidos conectivos o conjuntivos. Esta es una agrupación a un variado tipo de tejidos que se caracteriza por medio de la gran importancia de su matriz extracelular, la cual en su mayoría de los casos es la principal responsable de su función. Se origina a partir de las células embrionarias, forman la mayor parte del organismo y realizan funciones tan variadas como el sostén, la nutrición y la reserva, entre otras. Luego tenemos el tejido muscular. El tejido muscular está formado por células que permiten el movimiento de los animales. Gracias a la propiedad de sus células de contraerse, el tejido muscular es un derivado mesodérmico y responsable del movimiento de los órganos y de los organismos que lo poseen. Está formado por unas células muy alargadas denominadas miocitos o fibras musculares que tienen la capacidad de contraerse. El tejido muscular, lo podemos llamar así en un ser humano, la carne, la masa muscular que cubre el tejido óseo. El tejido óseo son los huesos. Luego tenemos el tejido nervioso. El tejido nervioso está constituido por células especializadas en procesar la información, la recibe por medio interno o externo, la integración y producen una respuesta que envían a otras células.
el tejido nervioso se desarrolla a partir del ectodermo embrionario. Es un tejido formado por dos tipos celulares, las neuronas y glía, y cuya misión es recibir la información del medio externo e interno, procesarla y desencadenar una respuesta. Por ejemplo, si yo vengo y me pellizco acá, voy a sentir el dolor al instante. ¿Por qué? Porque el sentido del tejido nervioso lleva la información al cerebro y lo transmite por medio de un dolor. Otro ejemplo también podría ser cuando tenemos frío, es algo externo que lleva la información al cerebro y esa lo distribuye por todo el cuerpo. Lo sentimos por medio de la piel. También si tenemos un dolor de estómago, es una información interna que va al cerebro y el cerebro lo transmite a donde surge el dolor. Este ha sido el tema del día de hoy, la clase número 2. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.